La verdad es que la combinación de tener menos de 50 años, es decir, ser un paciente joven y querer mejorar el pelo con un trasplante, pues es muy habitual. Y este vídeo va dedicado a esto. Si tienes más de 50 años, pues el vídeo pues, es un poco menos aplicable, porque es cierto que la indicación de trasplante a partir de 50 años es menos rígida que en menos de 50 años, es decir, se es más flexible. Si eres una mujer, también hablaré de esto en este vídeo, pero al final, la mayor parte va a estar dedicado para los hombres, que son los que más consultan para esto. Para ponerte un poco en contexto, hasta hace no mucho, yo diría probablemente 15, 20 años o 10, 15, 20 años, el manejo de la alopecia androgenética masculina, es decir, de la calvicie común, por la mayoría de los cirujanos capilares era lo que yo creo que es estrategia de patada hacia adelante, que consiste en ver la evolución de un paciente a largo plazo, sin especial apoyo a tratamiento médico y la necesidad de hacer trasplantes capilares periódicos, pues cada 5 o 10 años, para intentar ir manteniendo lo que se está perdiendo progresivamente, es decir, como una pata hacia adelante, pero digamos que siempre ir un poco a rebufo de la enfermedad. Este concepto yo, por supuesto, no lo comparto para nada, de hecho, actualmente, y el concepto actual, o por lo menos mi opinión, porque esto ya os digo que no hay guías como tal, es un arte esta parte, en mi opinión, para trasplantar una alopecia androgenética, pues hay 3 escenarios. Los 2 que voy a decir ahora son los ideales, que es una alopecia androgenética estable o una alopecia androgenética que está mejorando, y uno no deseado, que es la alopecia androgenética inestable, aunque luego hablaré si tiene sentido trasplantar en estos casos. Con lo cual, lo primero que tienes que plantearte, si quieres trasplantarte, es si tu alopecia androgenética está estable o ha mejorado en los últimos 6 a 8 meses. Si ha ocurrido esto, pues se abre la puerta para el trasplante. ¿Y qué pasa en aquellos pacientes que no solamente no se estabilizan, sino que empeoran? Es decir, alopecias androgénicas inestables. Bueno, lo primero es tener clara la causa, ¿vale? Es decir, no vaya a ser que no tengas una alopecia androgenética y tengas otro tipo de alopecia, una alopecia areata o una alopecia cicatricial que está provocando esto. Pero si de verdad tienes una alopecia androgenética y se está inestabilizando a pesar de la medicación, en ese caso se pueden plantear cosas. Evidentemente, si tu alopecia está empeorando porque no quieres la medicación, pues, a ver, no pasa nada, pero es el límite de la medicina. Pues en este caso significa que la medicina actual no puede dar respuesta a tus ideales o tu opinión, ¿vale? Si tu alopecia se está inestabilizando, lo primero que tienes que hacer es, evidentemente, tomar tratamiento médico, que lo más probable es que, como mínimo, la pare y muy probablemente la mejore. Solamente hay un porcentaje muy bajito de casos que no mejoran, ¿vale? O inestabilizan, es muy pequeñito esto. Suelen ser sobre todo chicos jóvenes con mucha carga genética. Pero imaginemos que aún así también, pues tu alopecia es inestable, estás tomando medicación, aún así estás empeorando. ¿Se puede plantear trasplante? A ver, eso está muy discutido, pero yo creo que se podría plantear, sobre todo cuanto más mayor seas. ¿Por qué? Porque tampoco te queda mayor recorrido, o sea, no tienes otras armas. Con lo cual, aceptando mucho la posible limitación y que es que el trasplante en un futuro no quede tan bien, porque haya progresión de la alopecia, pero como dicen muchos pacientes, pues que me quiten lo bailado. Doctor, pata hacia adelante. Prefiero estar razonablemente bien con 40 años y luego ya con 50 o 60, pues ya otra cosa se verá. Eso sí, el diseño va a ser mucho más conservador en una alopecia androgenética inestable que una alopecia androgenética estable o que está mejorando, que puede permitirnos el lujo de hacer diseños mucho más agresivos, es decir, bajando mucho más la zona frontal y las entradas. Cosa que evidentemente pues no aconsejo en alopecias inestables, porque sinceramente el riesgo de que luego quede ridículo y que haya que rapar el pelo es mayor. La coronilla. Vamos a ver, la coronilla o el vértex es odiada por todos los que operamos porque es una zona que no es muy rentable la mejoría por la inversión que requiere el trasplante. Os cuento, en mi humilde opinión, el tratamiento de la coronilla es el primer escalón, pastillas. Si el paciente no quiere o no mejora, el segundo escalón, pastillas también. Y el tercer escalón, pastillas. Es una broma. Simplemente que las pastillas en la coronilla son muy eficaces. Generalmente son muy eficaces. No siempre, ¿vale? Como todo. Hay variables que van a predecir si vas mejor o peor, pero son muy eficaces. Si no mejoras con pastillas, y opción sería tratamientos pues, alternativos, tipo tópicos o pinchazos, pero si no ya, el trasplante por supuesto se puede plantear, pero veis que lo pongo por debajo de tratamiento médico. Igual que os he dicho antes, os he dado la fecha de como 6-8 meses para plantear si la alopecia está estable o inestable. Fijaos, yo para coronilla, antes de lanzarme a un trasplante, generalmente me gusta mantener al paciente un añito, con medicación por lo menos, porque así veo un poco cómo ha ido la mejoría. Es decir, si el paciente ya está satisfecho y no tengo que hacer nada más, solo mantener a largo plazo, y si no está satisfecho, y si planteamos trasplante, que es ilícito completamente, han ocurrido varias cosas. Primero, que el paciente evidentemente lo más probable es que haya mejorado la coronilla. Eso significa que la coronilla, el diámetro se habrá reducido. Y al reducirse el diámetro, pues necesito menos pelos para cubrirlos. O, utilizando el mismo número de pelos, puedo dar más densidad, con lo cual puedo dar más cobertura.
Y también la otra cosa que a veces consigo, y yo se lo digo al paciente sin ningún problema, es que también quiero que ellos se vean al año cómo están de pelo. Muchos pacientes de inicio piensan que necesitan un trasplante y luego con la mejoría médica que consiguen es lo suficientemente buena para que a lo mejor se sienten ya contentos con su aspecto. Hay otros que no, Hay otros pacientes que no y buscan la perfección. Y hay otros pacientes que al revés. Hay pacientes que a lo mejor de inicio no quieren un trasplante, ven que mejoran mucho con medicación y a veces se animan incluso a rematar la oferta con un trasplante. Yo creo que hay que ofrecer todas las opciones sin tampoco presionar especialmente al paciente. Es muy complicado, chicos, hacer un vídeo general como este para daros ideas del trasplante, ¿vale? Porque cada caso, cada paciente es un mundo de si tiene sentido trasplante, cuántos folículos, etcétera, diseño. Pero entonces doy ideas generales. La primera idea general es que si tu coronilla tiene un diámetro de menos de 7 centímetros, significa dos cosas. Primero, por supuesto que la medicación te va a mejorar. Y también si tiene menos de 7 centímetros de diámetro, pues es una coronilla que va a ser un poco más agradable de trasplantar, ¿vale? Es decir, imaginaos que después de medicación vuestro diámetro es 7 centímetros, pues bueno, pues más agradable de trasplantar. Pero a partir de 7 centímetros las cosas se complican. De hecho, habitualmente los pacientes que quieren que le trasplante a coronilla son pacientes que a lo mejor tienen coronillas de 10, 11, 12 centímetros de diámetro. Son coronillas muy grandes, que si calculáis los centímetros cuadrados, ya sabéis, pi al cuadrado, hice un vídeo yo de esto al respecto, la cantidad de folículos que hay que meter es muy alto. Y el problema es que los pacientes que habitualmente tienen coronillas tan amplias tienen una zona donante muy reducida porque tienen veces muy extensas. De hecho, no recuerdo cuando esto lo escuché en un congreso, me gustó mucho un cirujano que no recuerdo el nombre y pido disculpas si oí este vídeo, que comentaba que eran los pacientes, y esto yo la verdad es que se lo copié y también lo comento a mis pacientes, que cuando un paciente pregunta sobre trasplante de alopecia, generalmente hay que comentarle que aunque con un trasplante puede ir bien, lo más probable es que habitualmente se requiera un retoque posterior, ¿vale? La zona de la coronilla es una zona que es por la extensión y por cómo se ponen en los pelos para que queden bien. Ya lo decía antes que la rentabilidad no es tan buena, ¿vale? Una cosa positiva es que probablemente a partir de los 40 años sí que te resulte un poco más interesante trasplantar la coronilla, pero antes de 40 años yo intentaría dilatarlo lo más posible, salvo que ya estés optimizado completamente con medicación. La ventaja también de la coronilla es que el diseño pues no tiene tanto misterio, ¿vale? Generalmente cuando trasplanto una coronilla lo que hago es que reconstruyo lo que tenía previamente el paciente, la dirección, ¿vale? Que siempre es muy divertido. Si por ejemplo el paciente estaba calvísimo y no tenía nada, en ese caso yo que soy diestro, pues lo que suelo poner es le hago un remolino, un solo remolino y lo suelo hacer abajo a la izquierda, ¿vale? Me facilita el trasplante en sí. Salvo que me diga lo contrario el paciente, ¿no? Es decir, pues creo un remolino nuevo. Cambiamos de tercio y vamos a hablar de la zona frontal y entradas. Justo lo contrario de la coronilla. Esta zona es súper agradecida de trasplante. Esta zona es la carta de presentación. Lo primero que se ve es la zona delantera, más que la coronilla. De hecho, hay pacientes que a veces me preguntan un poco de diseño, trasplante, etcétera, y ellos, a veces pacientes que ya están muy calvos y quieren enfocar primero la coronilla, les digo que se los aconsejo. Primero hay que reconstruir la zona frontal, la coronilla, por supuesto, pero quizá en un segundo tiempo o un tercer tiempo. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque la zona delantera impacta muchísimo la estética y tal es así que a veces con un único trasplante pero bien dirigido en la zona frontal o mitad anterior, a veces el paciente se queda tan satisfecho que no requiere más, o a veces sí, que busca la perfección. Entonces, bueno, generalmente yo dedicaría más esfuerzo a la zona delantera salvo casos muy concretos, ¿no? Pero de mayoría sí. Y ocurre lo contrario que en la zona de la coronilla. Aquí el trasplante sí que es más rentable en el sentido de que sí que cambia el aspecto, pero aquí lo complicado diría que es más bien el diseño. A ver, mi opinión también con esto. Mi objetivo el trasplante de la zona frontal es la naturalidad, por encima de otras cosas, fijaos. Es decir, a mí me gusta de un trasplante que no se note o no se note mucho, ¿vale? Evidentemente, a ver, yo me dedico a esto. Si yo veo por la calle o por la tele, yo sé quién se ha trasplantado y quién no se ha trasplantado. Hay algunas cositas, a veces se ven cosas, ¿no? Pero para la mayor parte de la gente no se ve. Lo que no puede ser es que para alguien que no tiene ni idea de pelo, alguien random diga que alguien se ha trasplantado, le vea por la calle y se ha trasplantado. Eso no puede ser, ¿vale? O eso hay que intentar minimizarlo. La naturalidad va a depender básicamente de varios factores y yo creo que los más importantes van a ser, primero, que el diseño sea acorde a ti y que la densidad sea acorde. Eso significa que tenemos que hacer una densidad progresiva, que empezar de menos densidad a la delantera, como hacer una transición y luego dar más opacidad por detrás, que es lo que ocurre de forma natural. Es decir, tampoco podemos hacer un muro, ¿vale? Hay pacientes, yo creo que mal aconsejados o muy influenciados quizás por redes sociales, sobre todo Instagram, quieren muros, hacer un muro, y no queda bien un muro, queda muy antinatura, queda muy rígido eso. No, lo que hay que hacer es con una progresividad, dejar pelos sueltos delante, ¿de acuerdo? Con baja densidad, como hacer una progresión, que es lo que se ve. Al final, el ojo humano eso lo traduce muy bien, esos entrantes, ese es el objetivo natural, digamos.
De nuevo deciros, este es un vídeo general y no voy a decir, no sé, en vuestro caso, yo que sé, qué diseño es el mejor para vosotros. Al final, tened en cuenta que, pongamos que un diseño muy agresivo significa que se baja mucho la zona frontal y entradas. Esto, los pacientes cuanto más jóvenes lo son lo quieren y los pacientes cuanto más cercan a 50 años pues lo quieren menos, ¿vale? Digamos que un diseño agresivo, pongamos que va a estar situado pues más o menos en torno a 6,5, probablemente en 6 a 7 centímetros, ¿vale? Desde la glabela, que es un punto que está entre las cejas hasta la línea de inserción del pelo, la primera línea. Vale, ese diseño tan agresivo, ¿cuándo se puede plantear? Pues podemos plantearlo en los siguientes escenarios. Primero, que tengas una androgenética por supuesto estable de narices. Segundo, que tu zona donante sea muy buena. ¿Y qué suele significar que tu alopecia esté parada? Primero, que tus antecedentes familiares sean muy buenos, es decir, muy poquita alopecia. Y a lo mejor en tu familia solo hay entradas. Pues joder, es el típico caso ideal para plantear trasplante de entradas y quedarte tan a gusto. Y luego también alopecia, ¿cómo está estable? Pues con medicación. Entonces, si eres un paciente con otra medicación, pues razón de más para ser más agresivo, o se puede plantearse más agresivo en el trasplante. Es que ocurre que algo muy curioso, que seguro que alguno se siente representado, y es que pacientes que a lo mejor no quieren tomar medicación por X razones, quieren intentar solucionar el problema con trasplante de forma muy agresiva. Y es al revés. Es que de hecho los pacientes que más van a hacer un diseño agresivo al trasplante son aquellos pacientes que están con medicación, porque nos sostiene la alopecia, incluso mejora. Entonces te puedes permitir bajar más la primera línea porque sabes que esa alopecia no va a empeorar o apenas va a empeorar en el futuro, con lo cual el paciente va a tener un pelazo, vamos a asumir que prácticamente para siempre. Mientras que si tú no vas a tomar medicación, no puedes pretender hacer un diseño agresivo porque, muy bien, se te plantea delante el trasplante, pasa el tiempo, vas a perder pelo detrás, vas a parecer un unicornio. Es justo al revés el enfoque. Y con respecto a la zona de la raya, zona interparietal, aquí reconozco que he cambiado varias veces mi opinión. Esto me gusta, esto es la parte del arte, de la medicina. Al principio yo le daba bastante importancia a la zona interparietal y ahora le doy menos importancia a la zona de la raya. La zona de la raya le doy menos importancia y vosotros también deberíais, en mi humilde opinión, de nuevo puedo equivocarme, pero es mi opinión, porque es una zona que habitualmente suele mejorar mucho con medicación, o por lo menos suele pararse mucho con medicación, y porque es una zona que con dos cosas puede mejorar mucho. Lo primero es con un peinado normal, ¿vale? Es decir, evidentemente, por ejemplo, yo cuando hago las fotos en mi consulta, pues hago fotos, como digo al paciente, a mala leche. Le abro la raya con agua, es decir, para ver bien cómo está. En la vida real no es esto. Es decir, las entradas, eso es muy complicado de camuflar, o la coronilla, pero la zona de la raya no. Y segundo, trasplantes bien puestos de forma estratégica mejoran mucho la raya sin tocarla mucho. Me explico. Típico paciente que está muy calvito, que necesita trasplante prácticamente de todo. Pues en ese paciente se puede plantear un trasplante en la zona delantera, en la mitad anterior, también la coronilla, es decir, la mitad posterior, pero los pelos que insertemos en la zona de la raya sean los menos, porque sé que se van a tapar con pelos que vienen de la coronilla. Entonces, con ciertas estrategias se puede conseguir una cobertura razonablemente buena sin tener que dedicar muchos pelos a la zona. Y hablando de mujeres, a ver, algunos conceptos de mujeres. Primero, el trasplante en mujeres, os lo digo ya, es muy agradecido, con diferencia. Yo diría que a veces incluso más que en hombres. Segundo, cada vez hacemos más trasplantes sin rapar, así que rapar no es obligatorio. Tercero, cada vez también hacemos más trasplantes con pelo largo. Cuarto, si tu preocupación es la zona frontal y eres una mujer, debo decir que es una zona muy agradecida en la mujer, tal cual. Resto de zonas debatibles, la coronilla la peor con diferencia. Entonces, mujer, caso ideal para trasplantar, es mujer que está con medicación para la alopecia androgenética, no mejora más o quiere mejorar más la zona frontal, trasplante, me parece una indicación, tengas 25, 50 u 80 años, tal cual. Soy mucho más laxo en mujeres que en hombres, porque en mujeres hace que el cambio es bastante radical y las mujeres tienen ideas muy claras generalmente. ¡Hala! ¡Nos vemos!